Saludos mortales y sean bienvenidos una vez más a Culto Extremo, este pozo infecto de metal extremo y underground, emitiendo como siempre digo desde la Gris Montevideo. Y bueno, volvemos con la actividad en el canal. Pido disculpas por este mes o quizás un poco más que fue necesario que me tome por cuestiones de estudio y laborales, de las cuales prefiero no hablar para no estresarme y no seguir estresándome. Y bueno, que periodo de tiempo que fue necesario para mi salud o para mi inestabilidad mental, cualquiera de las dos opciones es válida. Estamos de vuelta en Culto Extremo. Y la verdad es que no voy a mentir, el video de hoy es totalmente improvisado. Es un video que yo tenía ganas de hacer. Primero porque hace mucho que no hago videos. Y segundo, porque es un video de algo que realmente me importa. Es un video que yo tiene mucho sentimiento detrás que yo quiero traer hoy a la mesa. Entonces, el video de hoy es más que nada un homenaje a una de las grandes influencias bueno, que la música me dio para la vida, ¿no? Una influencia total, una de esas influencias que abarcan todos los planos de lo que es ser humano. Una gran influencia en lo musical, una gran influencia en lo espiritual, una gran influencia en lo filosófico. Y bueno, el video de hoy va a hablar, obviamente, de Dissection y también viene a ser una especie de homenaje en lo que hubiese sido el cumpleaños, si la matemática no me falla, número 49 del gigante John Andreas Nordtveit, nacido el 28 de junio de 1975 en Estocolmo y que nos dejó por su propia mano el 13 de agosto de 2006. No creo que pueda decir nada que no se haya dicho antes. Lo único que voy a hablar acá es de mi relación con un disco que mucha gente tiene quizás como el peor disco de Dissection. Y que yo no sé si estoy tan de acuerdo de que sea el peor, porque la relación mía con este disco fue muy particular. Y quizás para contar esta historia haya que irse. Estamos con Elena acá. Estamos con Elena acá. Para contar esta historia haya que irse hasta el principio del todo. Eh, Muchos de ustedes no sabrán que yo vengo de una formación católica, que yo hice mis primeros años en un colegio de monjas y que yo era un católico ferviente, al punto de que mi primera gran vocación en la vida fue la de ser cura. Cuando yo era un niño, yo compartía con todo el mundo mi fe católica. Era como un predicador en miniatura, aunque usted no lo crea. Eh, Yo me formé, como digo, en un colegio de monjas y estaba muy convencido de que mi vocación era la de ser sacerdote, la de ser cura. Yo fantaseaba con ese momento, ¿verdad? Esa vida de sacerdote un poco ermitaño, un poco eremita, ¿no? De estar solo con los libros, solo con el conocimiento y simplemente abandonar todas las cuestiones de la vida, de la vida social, de la sociedad, del mundo moderno y dedicarme pura y exclusivamente a la lectura y al conocimiento, a indagar en los múltiples campos de la literatura, de la filosofía y de la historia, de todo eso que en verdad en los estudios se llama humanidades, porque sí, es parte de lo que nos hace humanos, ¿no? Es lo que conforma quizás nuestra humanidad. Posteriormente me di cuenta que no era necesario ser cura para poder estar mano a mano con el conocimiento, y es lo que un poco he intentado hacer a lo largo de mi vida. Pero resulta que el Rodo adolescente tiene como una primera ruptura con ese cristianismo en el momento en el que conoce una banda importante. Eh, Siempre digo que un disco importante para mí en mi vida fue el Vikinglir Veldi de Enslaved. Ese disco me voló la cabeza en su momento porque las letras en Old Norse y ver ese casco vikingo en la portada me voló la cabeza. Y yo me quedé muy marcado por ese disco, ¿verdad? Fue cuando me empecé a interesar mucho por todo lo que tenía que ver con las culturas de la antigua Europa, los celtas, los escandinavos.
sin ser yo un escandinavo, pero bueno, un adolescente no está muy enterado de esas cosas, ¿verdad? Entonces es como que empecé a interesarme muy fuertemente por ese pasado europeo, ese pasado europeo de mis antepasados. Y bueno, entonces después de Enslaved llegó Burzum y llegó toda la ola del Inner Circle de Noruega. Y cuando llegó Burzum a mí no me llegó solo por el lado musical, a mí me entró muy fuerte Burzum por la parte escrita, por ir a la página burzum.org y leer los artículos de Varg y estar muy cerca intelectualmente, seguir paso a paso lo que Varg escribía. Y a mí eso me impactó mucho. Eso fue la estocada definitiva que a mí me trajo al mundo del black metal y que me alejó del mundo del cristianismo. Leer a Varg, las cuestiones de Varg, ¿no? Cómo hablaba, cómo se posicionaba, hasta incluso dentro de la fantasía, me parecía fascinante cuando Varg hablaba ¿verdad? Del Señor de los Anillos, de Lord of the Rings, y Varg decía que él imaginaba que bueno, que Tolkien como buen cristiano seguro que representó en los orcos a sus antepasados nórdicos, y el ojo único de Sauron, a él le rememoraba mucho al ojo único de Odín, y que bueno, a él no le importaba posicionarse del bando perdedor, porque en el fondo la vida del héroe es la de terminar perdiendo siempre contra un enemigo de forma digna. Entonces, a mí eso me marcó fuertemente, ¿verdad? Me marcó fuertemente y me empezó a hacer cuestionar mucho. También documentales de black metal, escucharlo, por ejemplo, a Garm de Ulver, no me acuerdo en qué documental fue, cuando él decía que él sentía que, bueno, que el mundo, que era muy triste ver cómo ese pasado glorioso de lo que era la religión escandinava había sido eclipsada por algo que era menos hermoso y toda esta cuestión, ¿verdad? De cómo el mártir realmente se empezaba a valorar más que el héroe, y yo estaba tan metido en todo el mundo del heroico por la fantasía y demás, hicieron que me fuera alejando fuertemente del cristianismo y que me fuera interesando por otro tipo de culturas. Cuestiones que llegué al satanismo primero, y el satanismo laveiano no me terminó de convencer nunca. El satanismo laveiano no era para mí. Primero, porque yo no soy ateo. Yo en el fondo sigo creyendo que existe cierta trascendencia, llámenlo como quieran, pero yo no creo en el absolutismo de la materia, digámosle así. No creo por cuestiones filosóficas, no es una cuestión religiosa. Yo no creo en el absolutismo de la materia. Entonces, el satanismo laveiano a mí nunca me convenció. Siempre me pareció ridículo que alguien sea ateo y se considere satanista, siendo que en realidad con llamarse ateo ya alcanza. No es necesario el disfraz de satanista si uno es ateo. Para mí ser satanista es otra cosa, y si quieren algún día haremos un video o un directo y hablaremos de satanismo todo lo que ustedes quieran. Pero bueno, la cuestión es que yo estaba muy metido en este mundo en mis viajes y un día me compré 4 discos. Me compré 4 discos. Yo conocía Dissection o Dissection, como le quieran decir, muy superficialmente. Había escuchado Where Dead Angels Lie, creo, y había escuchado quizás Night's Blood, y creo que había escuchado también Retribution Storm of the Light Vein. Yo sabía que me iba a gustar. Yo sabía que me iba a gustar porque ya había escuchado y me había gustado. Pero bueno, yo compré estos 4 discos, ¿verdad? Compré junto todo, sin haber escuchado más. Compré. Se ve blanco y negro por un filtro que yo activo en la cámara, pero esto es de Somberlane. Compré Storm of the Light Vein. Créanme que es azul. Eso es porque yo me gusta cómo se ve un filtro que activo en la cámara y deja que todo marca los rojos y acentúa el blanco y el negro. Entonces, Storm of the Light Vein son las ediciones más baratas que uno va a encontrar. Son las ediciones de Icarus, ¿verdad? Son las ediciones estas argentinas de Icarus. Doble CD. También compré que en su momento me gustó menos, pero a día de hoy yo lo valoro mucho, que es el de Past is Alive, de Early Mischief. Eh, Hoy en día me gusta mucho. Reconozco que hoy en día me gusta muchísimo. Y bueno, y obviamente, como no podía faltar, coronando, compré el disco en cuestión.
Reinchaos, esta edición de Icarus, que tiene un slipcase. Como verán, mi edición está maltratada, pero por el uso. Está destruida, pero de tanto que yo escuché este disco, está destruida en realidad. Por eso es que quería mostrárselas. Es un disco al que le tengo tanto cariño, porque yo lo he escuchado tanto. Y yo sé que esto no lo van a poder ver atrás de la cámara, pero el disco tiene agujeros, sí, o quizás sí se ve. Tiene agujeros en la pintura de tanto que yo lo escuché. Porque aparte no era solo escucharlo, ¿no? Este disco en épocas anteriores a YouTube. Épocas anteriores a YouTube. Para la gente que es chica y no sabe estas cosas, ¿verdad? Este disco traía dentro un videoclip que si usted ponía el CD en la computadora podía ver el videoclip de Starless Zion. Y no era como hoy en día que uno va a YouTube y mira videoclips, ¿no? En esa época los videoclips yo los disfrutaba mucho porque no era tan común. Entonces lo miré tantas veces. Este disco lo gasté. Este disco lo gasté de usarlo. Este disco, mucha gente que le gusta Dissection lo tiene como el peor. Sin embargo, a mí, ese Rodo, que venía sin conocer, fue el disco que más le marcó. Lo marcó poderosamente este disco, ¿verdad? Y a día de hoy yo lo sigo teniendo quizás como uno de los discos más importantes de toda mi vida. Por mucho, por muchísimo. Em, no dije que Reign Chaos fue un disco que salió en el año 2006, si yo no me acuerdo mal, sí, 2006, editado por Black Horizon Music. Y bueno, yo tengo la edición que posteriormente lanzó Icarus. Y la gente generalmente cuando habla de Dissection, no es obvio, yo puedo entender que la gente se refiere al sonido de discos como The Somberlane o discos como Storm of the Light Vein, que son un Black Death melódico que fue de vital importancia para todo el metal extremo europeo de primera mitad de los 90, ¿no? Es un sonido tan trascendental que fue un sonido que no solo influenció al black metal, sino que también influenció al death metal. Dissection no solo influenció a todo el resto de bandas que después se denominaron black metal melódico, sino que también tuvo una parte fundamental en la creación de ese género que se llamó death metal melódico, ¿verdad? El death metal de Suecia. Y todas estas bandas que provenían de ahí se influenciaban mutuamente y todas tenían un sonido similar. Entonces, yo entiendo que haya gente que cuando escuchó por primera vez Reign Chaos, luego de que Ion, no voy a hablar de la historia de Ion, Ion tuvo problemas legales, fue preso, salió y posteriormente cuando salió de estar, no me acuerdo mal, creo que fueron 7 u 8 años preso, grabó este disco, volvió a reunir la banda, una banda que siempre tuvo como una cierta inestabilidad de miembros. Los miembros en realidad el miembro posta de Dissection es Jon Nordveit, porque después es como que Jon fue cambiando gente siempre. Ya de Somberlane a Storm of the Light Vein ya no está Sweatslut, el guitarrista. Pero tampoco si uno va también luego a lo que es el Live Legacy, ya cambiaron todos los miembros también, que es el disco en directo que salió poco tiempo después, ¿verdad? Ya no estaban los demás miembros, no estaba Peter Palmdal ni estaba Ole Allman, ¿no? En bajo y batería respectivamente. Y John Sweatslut se fue a hacer su banda. Y bueno, en realidad el miembro que siempre prevaleció fue John. Y resulta que cuando Jon sale de la cárcel, sale con una mentalidad mucho más volcada a lo que era su espiritualidad. Porque no era secreto que Jon era miembro de una secta de lo que hoy en día conocemos como satanismo anticósmico, llamada Misanthropic Luciferian Order, y que posteriormente se llamaría Temple of the Black Light. Ion cuando sale de la cárcel pone un anuncio, yo me acuerdo haberlo leído, no lo encontré para mostrarlo, pero me acuerdo haber leído que decía cosas como Dissection busca miembros para volver a formarse y lo que se exige es ser un músico experimentado y compartir la ideología satanista de la banda. Por lo tanto, cuando Ion sale de la cárcel forma Dissection en formato de trío con miembros también de la
Misanthropic Luciferian Order, con Seth Titan a la guitarra y también a Thomas Asklund en la batería. Y posteriormente en bajo para las sesiones en vivo estará Bryce Leclerc. Pero bueno, la formación que forma el disco Reencaos es esta, ¿verdad? Es formato de trío. Vamos a compartir vamos a compartir esto para que lo vean, porque si no me van a ver la cara a mí. Como esto es un video tan improvisado. En formato de trío, ¿verdad? Ian Nordveit, guitarras y voces. Seth Titan en guitarra y Thomas Asklund en la batería. Y bueno, como digo, en vivo, en esos míticos recitales que se grabaron, ¿verdad? Como Rebirth of Dissection, tenemos a Bryce Leclerc en el bajo. Y bueno, yo quiero comentar mi experiencia. No quiero que esto se haga un video súper eterno, pero quiero comentar mi experiencia con Reencaos y por qué a mí Reencaos me marcó mucho más me marcó muchísimo más que Storm of the Lightbane y me marcó muchísimo más que The Somberlane. Como digo, ese Rodo adolescente estaba en búsqueda de una espiritualidad que pueda hallarse en una espiritualidad sabiendo que ya no le cabía el sayo de cristiano, ¿no? Entonces, en su momento, yo estaba en la búsqueda. Y de repente, cuando doy play a este disco, que comienza con esa intro llamada Nexion 218, que son unas guitarras acústicas, y luego finaliza con esa palabra, esa frase, ¿no? Que es Sasas, Nasatana da Sasas, que son las palabras que yo había estado leyendo un poco, ¿verdad? De ocultismo por esos tiempos, pero no había indagado tanto. Posteriormente fue que me enteré que Sasas, Nasatana da Sasas son las palabras que Aleister Crowley pone en la boca de Choronson, que es una entidad que habita en el abismo supremo que separa, ¿verdad? Separa la luz de la oscuridad, el mundo más allá de la forma de las esferas inferiores. Y ahí habita este ser llamado Choronson. Aleister Crowley lo describe así en sus visiones y dice que él lo que grita es eso, Sasas, Nasatana da Sasas. Y entonces escuchar eso, ya al hablar en lenguas a mí digo, ¿qué es esto? ¿Qué están diciendo? Y posteriormente cuando doy play, ¿verdad? A Beyond the Horizon, la canción que abre el disco, yo creo que la mejor forma que podemos hacer es poner la canción, un fragmento de la canción, ¿no? De por qué a mí me provocó tal impacto. Bueno, una canción que todos conocemos seguramente. Esos riffs muy death metal melódico, muy Dissection ya yéndose del estilo que los caracterizó, de ese blackened death metal, que uno nunca sabe definir si es más black metal que death metal o más death metal que black metal. Acá se iban directamente hacia el sonido de bandas de death melódico y el sonido más rock and rollero, quizás esos riffs más propios del rock and roll, ¿no? Se iban totalmente al death melódico que habían ayudado a conformar más un sonido más identificable a bandas como In Flames, ¿no? Esos riffs es mucho menos brutal esto, pero es quizás más melódico. A mí no me desagradó porque a mí me gustaba el death melódico en ese momento. A mí me gustaba mucho In Flames, hasta el Clayman In Flames me sigue encantando y me gustaba mucho At the Gates. Entonces, yo cuando empecé a escuchar esta canción, me gustó, pero me sigo erizando cuando la escucho igual, ¿eh? Ahí fue cuando me rompí.
ahí fue cuando me rompí. Ahí fue cuando Rodo se perdió. Ahí fue cuando Rodo perdió dejó su vieja forma y dijo, ¿qué es esto? Eh, Bedargal, Tiekal, Somdus Acerate. Yo dije, ¿qué idioma es ese? ¿Qué idioma es ese? Posteriormente, internet mediante y muchas noches de búsqueda y muchos días de búsqueda, porque al principio no tenía PC propia, tenía que ir a un cibercafé. No sé si ustedes tendrían en sus barrios si habrían ido, pero posteriormente llegó el internet a casa y yo, noches de búsqueda me llevaron a encontrar un libro que yo sabía que era importante porque era el libro con el cual Ion había decidido, era el libro con el que Ion había decidido dejar este mundo, abrazado a ese libro, Libera Cerate. Posteriormente descubriría que los estribillos son invocaciones y que este estribillo de esta canción de Beyond the Horizon, Bedargal, Tie Kals, Somdus Acerate, es lo que el Liber Acerate llama la fórmula de Acerate, ¿no? Es lo bueno, que el Liber Acerate dice que es la fórmula que llama a Acerate, y es, eh, Acerate es la conjunción de 11 fuerzas del anticosmos que en conjunto como una, ¿verdad? Funcionarían de cierta forma como el elemento destructor de lo que los adeptos del Temple of the Black Light consideran su prisión, que es el árbol de la vida. El famoso, el Citra de Kedusha, como dicen, ¿verdad? Los rabís. El árbol de la vida, ese árbol que tiene 10 esferas desde arriba hacia abajo. Y entonces, ¿verdad? Acerate sería la conjunción de las 11 cáscaras, los 11 shells, los 11 clifot, las 11 esferas del árbol de la novida, de lo que en otras vertientes llaman el Citrahara, el otro lado. Y entonces Acerate sería las 11 fuerzas del anticosmos. Serían no me acuerdo dónde tenía los nombres, pero bueno, son 11 fuerzas del anticosmos que vienen a destruir a las 10, a los 10 Sefiro, a los 10 Sefira. Entonces, es muy recurrente la simbología, lo que sería la simbología del número 11 a través de Reincaos. Eh, por eso, los 11 ángulos que vemos ahí en esa portada que simbolizan la conjunción de las 11 fuerzas en uno, en el abismo, en Acerate, en el Da'at, que sería la puerta, ¿no? El Sefira que produce el agujero, el hueco, la caída del Edén. Y tenemos ahí la conjunción de las 11 fuerzas, ¿verdad? En una. Entonces, todo esto que les estoy diciendo es lo que a mí me llevó de una a lo que yo lo puse por encima de la música incluso. Y a mí me llevó a una forma de escuchar música en la cual yo empecé a poner por encima cuestiones de este tipo sobre la música. Ya había cuestiones que ponía sobre la música. Yo no podía escuchar Burzum, no podría haber escuchado nunca Burzum si hubiese dedicado solo a escucharlo musicalmente. A mí hubo una parte de Bar Vikernes que yo compré, una parte intelectual de Bar Vikernes que yo compré y que es necesaria para mí para escuchar Burzum. Y de lo mismo me empezó a pasar con mucha música. Y Dissection fue el culmine de todo eso. Esto es lo mejor que me pasó en la vida. Esto ya no era el satanismo de Venom. Esta fue para mí la introducción a lo que era el satanismo teísta en la música. Y, y el satanismo teísta de verdad, no el de Dark Funeral, ¿verdad? Que para mí Dark Funeral todo bien. A mí me gustan mucho los primeros discos, pero me parecen un poco payasos. En cambio, esto me parecía que estaba hecho con una seriedad que no era habitual y que yo nunca había escuchado. Y me parece que es un parteaguas este disco para las bandas que después posteriormente traerán el teísmo y el ocultismo a la mesa. Yo creo que no hubiese existido nada de eso si no hubiese sido por Reincaios de Dissection. Y bueno, Reincaios, el nombre ya de por sí nos dice eso, ¿verdad? Nos dice, es como decir reincarnation, que es como volver a encarnar. Reincaios sería como volver hacia el caos, porque todas las corrientes del sendero de la mano izquierda lo que dicen es que
primero lo que fue el caos y posteriormente una fuerza del cosmos, del orden, vino a ordenar y a barrer ese caos, pero el caos no desapareció, el caos simplemente se barrió hacia rincones que están un poco inaccesibles, pero el caos sigue ahí latente, incluso si, me acuerdo haber leído en todo este sincretismo que se hace de varias culturas, como por ejemplo dentro de lo que era el panteón escandinavo, primero estaban ¿verdad? Los Jotun, y posteriormente llegan los Aesir, ¿no? Llegan a imponer su civilización a un mundo que ya existía, que ya tenía sus... Era caótico, sí, claro, pero era un mundo que tenía sus seres, su vida, tenía su existencia plena, y llegan estos como invasores, los Aesir, a plantarse en contra de los, ¿verdad? De todo esto de los, creo que eran Jotun, no me puedo acordar si eran los Jotun, pero bueno, es como eso, y eso uno puede verlo en varias mitologías, y eso a mí me rompió la cabeza. Básicamente este disco fue como la piedra roseta para que yo empiece a leer en clave satánica todas las demás mitologías. Y este disco me parece a mí tremendamente importante. No me voy a poner a analizar cada una de las letras de Reincaos porque me llevaría 1 hora o 2. Pero la temática del disco, totalmente volcada a la espiritualidad de la Misanthropic Luciferian Order, ¿verdad? Que son... El disco es básicamente, si ustedes leen el Liber Acérate, es básicamente el Liber Acérate en canciones. Es toda la cosmogonía, todas las fórmulas de invocación más importantes, todo el recorrido que hace el satanista dentro de la orden está implícito en estas canciones, que casualmente creo que también son 11, porque no podía ser de otra forma, ¿no? Eh, son 11, ¿no? Sí, por supuesto. Son 11 canciones, ¿verdad? Entonces, eh, es un disco que a mí me resulta de vital importancia, y yo creo que es uno de los discos más importantes de toda mi vida, si bien no es el Dissection que todo el mundo ama. Después, a lo largo de las canciones, tenemos obviamente momentos más altos que otros. Por ejemplo, mis canciones favoritas serán siempre Black Dragon, serán siempre Mahakali, y serán siempre quizás Seper y Set. Son mis 3 canciones quizás favoritas. También puede ser que Starless Aeon también, pero la gasté un poco. Pero bueno, en realidad lo que yo quería decirles de este disco, a mí lo que me interesa es todo ese trasfondo que tiene, que bueno, que para explicarlo a grandes rasgos, lo que hace este disco es, de la misma forma que Dante Alighieri quizás en su Divina Comedia va trabajando con el número 3 y el 33 y lo lleva al punto en el que la Divina Comedia queda estructurada como si fuera, como decían en ese momento, eran composiciones en forma de catedral, queda estructurada en 100, alcanzando el 100, que es el número de la perfección. Reinkeios lo que hace es llevar el 11 en todo momento, el 11 para destruir al 10, que el 10 sería el símbolo de Dios, el símbolo de la perfección, y el 11 es el símbolo imperfecto, es el símbolo que lo viene a destruir. Es Acerate contra los 10 arcángeles que protege cada uno, un Sefira. Entonces, este disco para mí es lo más. Nexion 218, lo que nos... Voy a hablar un poco de cada canción, quizás. Nexion 218 es la intro, que Nexion es como decir, es un portal, ¿verdad? Es algo que une, es un nexo entre dos planos. ¿Qué es lo que está uniendo este nexo? Obviamente, los dos árboles, ¿verdad? El árbol de la vida con el de la no vida. Está dejando un espacio, un hueco para el cual pasar, para que estas fuerzas del anticosmos, que fueron barridas por el orden que llegó después, regresen al ataque hasta que puedan consumir todo lo que encuentran ¿verdad? A lo largo de su camino. Beyond the Horizon es una canción que comienza, que a mí me parece muy interesante porque comienza describiendo lo que sería un agujero negro. Beyond the Event Horizon lies the void of my dreams. Más allá del evento el evento Horizon es como el evento el horizonte de los eventos, que es ese punto del agujero negro en donde lo que pasa ya el espectador no logra percibir un cambio, ¿no? Entonces, claro, la curvatura del espacio-tiempo es lo que genera esa apertura hacia el plano que Ion llamaba el caos y que los adeptos de la MLO llaman el caos, que es ese plano que es acausal,
que no respeta las leyes de causa y efecto, que son un plano multiexistencial donde uno es prácticamente Dios, porque uno no está limitado a las leyes de la materia que implantó este falso Dios que ellos llaman el demiurgo. Por eso es que la Misanthropic Luciferian Order es una orden gnóstica, porque los gnósticos fueron una secta cristiana primitiva que ellos decían que Jesús no podía haber sido una persona de carne y hueso, muy diferente a lo que planteaban los católicos de la parte de Paulina, ¿verdad? De Paulo. Entonces ellos decían que Jesús tenía que haber sido espíritu pleno porque el mundo de la materia está manchado, el mundo de la materia es malo, perverso, maligno. Entonces los gnósticos se trataban de dejar este plano, se suicidaban y fueron marcados de herejes porque ellos decían que Dios estaba más arriba y que este mundo lo había creado un falso Dios. Es por eso que en realidad el catolicismo se esforzó tanto, ¿verdad? La, lo que fue toda la construcción de lo que fue el Nuevo Testamento, que es está bastante en diálogo, es como un beef, le está contestándole a los gnósticos de Marción, mostrándoles que Jesús tiene un linaje, ¿verdad? Es descendiente de, como si mira que Jesús es carne y no es espíritu. Y bueno, los gnósticos satanistas tienen un poco que ver con esos cristianos gnósticos en realidad. De hecho, yo diría que esos cristianos gnósticos son bastante satanistas, si uno los mira bien. Ven al cristianismo de una forma bastante satánica. Entonces, lo que plantea este gnosticismo es eso, ¿verdad? Lo que plantea el gnosticismo satanista es escapar del plano material porque el plano material es falso, es mentira, está creado por una entidad que no es Dios. Y Dios está más allá. ¿Y quién es ese Dios para esta gente? Es Lucifer. Lucifer es el verdadero Dios y Lucifer es Satanás. Ellos hacen una igualación de que Satan is Lucifer, dicen ellos, ¿no? Entonces a mí esto me rompió la cabeza. Posteriormente con los años no comulgué en todo con la MLO. Posteriormente yo tuve mis diferencias espirituales e ideológicas con la MLO, pero no dejó de interesarme nunca esto y nunca dejé de ser un gran admirador de Ion y de considerarlo una persona tan importante. O si no fuera por Ion, yo no sé qué sería de mi vida, básicamente. No sé dónde estaría. Entonces, no puedo más que decir que este disco, Reign Chaos, disco que a mí me gusta mucho, es una obra maestra. Yo siempre amé el booklet. Siempre amé este booklet. Para mí este booklet también es como un antes y un después. Siempre amé, por ejemplo, este arte, ¿verdad? Donde vemos a a las serpientes alcanzando el tercer ojo, ¿no? Con el tridente, muy siempre perpetuo en todo el hinduismo, ¿no? Siempre portándolo a dioses como Shiva. Ya tenemos en el Eon sin estrellas. Tenemos lo que son lo que es el árbol de la vida en llamas y el Sefira que falta, Da'at, del Sefira que falta, nace todo ese vórtice de destrucción que está arruinando, incendiando toda la vida. Me parece hermoso ese arte. Después vemos en Black Dragon, Leviatán. Vemos ahí el arte, lo que llamamos un grabado de madera, un woodcut. Vemos ahí a Leviatán, siempre me pareció fantástico ese arte. Dark Mother Divine, Lilith, en su forma de serpiente, ¿verdad? Lilith en su forma draconiana. La tenemos ahí, en su trono. En su trono primigenio. Porque Lilith es también fundamental. Las figuras femeninas son fundamentales para el MLO. Seper y Set. Vemos como Set guía la mano del arquero. Después tenemos Caosofía, ese pequeño instrumental que termina con esa declaración. Lucifer, Illuminatio Mea. Lucifer, ilumíname, o Lucifer, la luz es mía. Y por este lado tenemos God of Forbidden Light, que el dios de la luz prohibida es quien abre los ojos. No, por eso está el ojo abierto y dentro de la retina tenemos el símbolo de Lucifer. El dios de la luz prohibida es
Lucifer, obviamente, el dios. El demiurgo no quiere que sepa que conozcamos, no quiere que sepas que sepamos que existe. Tenemos en el centro esta imagen que siempre me encantó. La parca en el cosmos, marcando con la letra Omega, que también la tenemos suplantando a la O en el nombre del disco, en Rein Chaos. Y el Omega es el fin. Como dice la Biblia, yo soy el alfa y el omega, dice Dios. Yo soy el principio y soy el fin. Y el omega es el fin, es el final del alfabeto griego. En fin, este disco me parece... Me encanta esta también. Bueno, tenemos Internal Fire. Tenemos el arte clásico este de Dissection, el tridente, ¿verdad? Con el crux tridentis, diría Eric de Watain. Con los ojos abiertos a la realidad que tiene todo luciferino. Lo que ellos llaman la Dragon Sight, la vista de dragón. Los ojos abiertos a la realidad detrás del velo. Y por último, cerrando, consagrando el himno a la diosa de la destrucción. No es la destrucción como tal, pero sí la diosa de la disolución, Kali, Maha Kali. Ahí tenemos el yantra de Kali, ¿no? Lo que sería la versión hindú de los sigilos, el símbolo que contiene todo el poder del dios o de la diosa. Y bueno, solamente eso quería decir, que para mí este disco tiene demasiado que analizar. Me rompió la cabeza en su momento, me la sigue rompiendo a día de hoy. Yo lo sigo teniendo como quizás el disco más importante de Dissection y posiblemente uno de los discos más importantes de mi vida. Así que nada, solamente quería eso, homenajear a mi querido Ion, Rest in Chaos, hermano. Feliz cumpleaños y nada, eso, homenajear a una de las personas más influyentes para mí. Es raro como la música puede hacer que una persona que no conocemos, ¿no? Cara a cara, pueda ejercer tanta importancia, tanta influencia en uno, ¿no? Entonces, sentía que era necesario y que tocaba. Así que bueno, no me voy a extender más. Esta semana van a haber varios videos y seguramente algún directo. Si me agarra la loca, capaz que hago directo, incluso hoy mismo cuando suba este video. Así que, qué bueno. Rain Chaos para mí es un disco que fue injustamente vapuleado. En su momento para mí es el disco de Dissection. Quizás no puede uno analizarlo plenamente desde la música. Uno tiene que abarcar el panorama entero. Pero abarcando el panorama entero, yo creo que hay mucho más en lo que hay en el contenido de este disco que en lo que hay en los demás. Eh, es imposible. En una sola letra de Rain Chaos hay está todo el contenido de, no sé, de Storm of the Light Dwayne y de Summerlane, que siempre son discos que tuvieron letras más similares quizás a las letras que hacía Dead and Mayhem, ¿no? Que se acercaban, vislumbraban lo oculto a lo lejos, pero no había una interiorización real hacia el objeto, ¿no? Entonces, para mí es, como digo, uno de los discos de mi vida. Para mí, el más importante de Dissection. Y seguramente usted no coincida conmigo, pero bueno, la vida está eso. Está para eso, para no coincidir con la gente y aún así respetarnos y querernos. Les mando un fuerte abrazo. Les pido disculpas por la ausencia de un mes nuevamente. Y nos estamos viendo en el próximo video de Culto Extremo. Cuídense mucho. Chau.